escuchás? ¿Me escuchás? Bueno, me alegro. Muy bien. Bueno, avísame así coordinamos. Sí, perfecto. No veo nada, pero... Bueno, cualquier cosa me avisas vos. Cuando vos me digas, no tengo problema, avísame nada más para pues, empezar bien.
Sí, cuando me digas. Bueno, muy bien, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Eh, Antes que nada, antes de ir de lleno al tema por el cual estamos aquí o de esta manera reunidos, les quiero comentar algo doméstico o mundano, digamos. Obviamente yo estoy en mi casa, la ventana da a la calle, así que a lo mejor escuchan pasar un colectivo haciendo ruido o escuchan ladrar perros que no vienen a ser los míos, que no son míos porque no tengo, y les quiero pedir disculpas en ese caso, aunque sean disculpas ajenas. Les quiero agradecer a los jóvenes, a las instituciones que organizaron este evento, esta reunión, este homenaje. Les quiero hacer presente mi reconocimiento y mi agradecimiento porque sé del esfuerzo que esto demanda, tanto en la organización como en aspectos técnicos o tecnológicos. Así que, jóvenes, muchísimas gracias por este apoyo tan grande y en particular por el homenaje que estamos rindiendo hoy a través de esta convocatoria, de este humilde homenaje hacia los excombatientes y sus familias. Digo esto de sus familias porque sufren todos, de diferente manera. El que estuvo en combate sufrió de una determinada manera, muy fuerte, pero ¿y la familia? Las mamás, papás, hijos, esposas que estaban acá en el continente, acá en las ciudades, también son héroes, ¿no es cierto? De alguna manera. Yo recuerdo hace ya como 20 años, estando destinado en la Embajada Argentina en Londres, miren ustedes, un taxista inglés, obviamente se dio cuenta que era extranjero, me preguntó, le dije que era argentino, salió el tema de Malvinas y el señor no quería hablar sobre el tema y me dijo una frase que me quedó grabada, que es muy real. Las guerras las deciden unos, ¿no? Deciden ir a la guerra unos, las combaten otros y las sufren otros. Obviamente estos terceros son las familias. Y el otro mencionado en segundo lugar y los otros mencionados en tercer lugar son los más estrechos, los que mantienen el contacto más estrecho. Antes de comenzar también yo quiero decirles quién soy, no por leer un currículum, sino porque cuando hice mi carrera de historia allá hace como 30 años, estudiando en la Universidad Nacional de Mar del Plata, mi licenciatura, recuerdo que siempre me insistieron algunos profesores con que lo mejor que podía hacer un historiador al producir un documento escrito, dar una conferencia, en definitiva exponer sus ideas, era dejar clara cuál era su subjetividad. Y uno, en particular para los que son estudiantes, uno puede hacer un enorme esfuerzo para que la subjetividad tienda a cero, pero ese cero no se alcanza. Puede ser mínima y asumimos que involuntaria esa subjetividad. Como esto también me quedó grabado, yo quiero mencionarles a ustedes, a quienes están compartiendo esta reunión, que yo soy capitán de navío retirado de la Armada. Y por ello, por más esfuerzo que haga, quiero aclarar que lo hago y lo continuaré haciendo, bueno, después de 40 años de vivir dentro de una institución, bueno, en realidad ahora más de 40, bastante más de 40, 50 exactamente, la subjetividad es muy difícil de llevarla a cero, como recién les decía. Soy submarinista, por ello también algunos de los ejemplos o casos que he tomado para exponerles ahora pasa por los submarinos argentinos en la guerra de Malvinas.
Muy bien, dicho esto, vamos a abordar los casos en particular. Yo les voy a relatar primero un hecho dentro de los combates del mismo 2 de abril, otro hecho de la madrugada del 14 de junio, es decir, vamos a hablar unos minutitos del inicio y del fin de la guerra, y uno o dos ejemplos breves en el medio. Mis personajes con mayúscula, héroes, son, como dirían a lo mejor en una entrevista vinculada con algún caso de la sociedad, son gente común. Con esto, ¿qué quiero decir? Que puede ser cualquiera, hubiera podido ser cualquiera de ustedes, de sus padres. Yo no voy a hablar, no me refiero de quienes tomaron la decisión política de ir a la guerra, de quienes condujeron la guerra en el más alto nivel, si lo que ocurrió después del 14 de junio fue bueno o fue malo. No porque lo esconda, eso es otro tema. Yo quiero rendir mi homenaje a quienes combatieron, a quienes tuvieron miedo, como todos, quienes sintieron, lo digo también así muy coloquialmente, quienes sintieron los balazos y las bombas cerca de su cabeza, quienes pensaron que estaban muy próximos a la muerte y algunos de ellos desgraciadamente lo alcanzaron. A ellos les quiero rendir homenaje. ¿Por qué a ellos? Porque en nuestra historia de Malvinas siempre se habla de la decisión de la Junta Militar, de la decisión después del último presidente del gobierno militar, el general Viñone, muchas cosas. Y hablamos de algunos héroes. Si yo digo capitán de fragata post-mortem y Giachino, con toda seguridad todos ustedes deben saber de quién hablo. Si yo menciono a alguno de los pilotos de Fuerza Aérea, con toda seguridad también algunos de ellos, ustedes igual que yo, no los podemos conocer a todos y sabemos de quién están hablando. Pero hay miles, hubo miles, ¿no es cierto? Nada más que en el crucero Belgrano había 1000, en cada destructor había 300, así que hubo miles de hombres que estuvieron en combate y que corrieron riesgo de muerte. Sin embargo, esos, no porque nadie sea malo o alguien lo haga a propósito, esos no ocupan un lugar destacado en nuestros libros, en la televisión en general. Prensa. No es que no se les ha dado el respeto, el homenaje que merecen, pero hay que haber estado ahí, ¿no? En las condiciones en que estuvieron. Todos, desde los que estaban en una trinchera pasando frío, hambre, ¿no es cierto? Y pese a eso combatieron, pero ferozmente, y en realidad hay que leer los libros del enemigo de aquel entonces, digamos, los libros ingleses para saber de lo que estamos hablando, o para reconocer a nuestros combatientes más que nuestras propias publicaciones, que muchas veces casi los menosprecian al mostrar fotos que son reales, pero seleccionadas con una importante carga de subjetividad, porque se los muestra pobres, enfermos, desnutridos, y eso no es mentira, pero lo cierto es que combatieron, pero con una ferocidad y con un arrojo increíble, y en algún lado están muy poco o mencionados muy al pasar. Yo quiero mencionar estos 3 o 4 nombres, ya les digo, para abarcar en ellos el homenaje a todos esos combatientes, y vuelvo a incluir a la familia, aunque no hable ahora de ellas porque no tengo el honor de conocerlas. Y además les voy a citar ejemplos muy vinculados obviamente con la Armada, porque son los que conozco. Yo no soy un investigador de Malvinas, no
he escrito libros sobre ellas. Yo solamente les voy a comentar, y a título de homenaje, algunos sucesos poco conocidos, eh, con participantes poco conocidos, que si me quieren decir, y bueno, no ocupan espacio porque no decidieron la guerra o no estuvieron a punto de decidir la guerra con sus acciones, bueno, lo podemos discutir, pero eran jóvenes, porque todos los que están en combate son jóvenes en todos lados del mundo, eran jóvenes que, les insisto, discúlpenme la expresión, las bombas le caían cerca, el soldado o el marino o el hombre que tenían al lado moría, en algunos casos con una escena muy fea, y sin embargo estaban allá y no tienen el reconocimiento que creo que merecen. El primer caso que les voy a comentar, que si bien es conocido porque es el combate en la casa del gobernador, el 2 de abril, bien temprano, en el que muere el capitán Pedro Giachino, a quien yo tuve el gusto de conocer y compartir algún año en la Escuela Naval, y después estar varios años destinados juntos en Mar del Plata, y hasta desde el punto de vista familiar compartir el mismo edificio en Mar del Plata, así que a la señora y las hijas las conozco y desgraciadamente las seguí viendo después en cada ceremonia que se rendía homenaje. Pero obviamente el capitán Giachino no estaba solo. ¿Cómo llegamos a esa situación? Fíjense, casos, insisto, particulares. Y yo les voy a pedir algo que me olvidé de decirles antes, por favor. Espero seguirme acordando para marcarlo. Cada hecho que yo les comente, por favor, pónganse en el lugar de ellos. Si yo les hablo del capitán Giachino, pónganse en el lugar de él. ¿Qué sentía? ¿Qué sufrió? Procuren imaginarse que están en esa playa, en ese barco, en ese submarino. Es imposible ponernos en lugar de ellos, ni siquiera acercarnos, pero yo creo que haciendo el esfuerzo de ponernos en el lugar de ellos, imaginando a ver qué pueden haber sentido, ya con eso solo los vamos a estar homenajeando y probablemente entendamos mucho más de lo que allí pasó. El 1 de abril a la noche desembarcaron los primeros comandos anfibios, ¿no?, de la Armada Argentina, en una playa que, como corresponde de acuerdo a las operaciones, primero desembarcan comandos anfibios y buzos tácticos para marcar la playa donde se va a producir el desembarco y verificar que no haya obstáculos explosivos, etc. Fíjense lo que es la suerte. Los dos primeros que desembarcan son el teniente, en ese entonces de corbeta, infante de marina, comando anfibio, Bernardo Schweitzer. Schweitzer estaba de luna de miel. Se había casado una semana antes, más o menos, 15 días antes. Estaba en Brasil con su flamante esposa de luna de miel. A los 2-3 días de estar ahí lo llamaron por teléfono. Agarró sus cosas, vino, no le dijeron obviamente por qué, porque era un secreto, vino para acá y 2 días después, menos de 48 horas después de haber llegado a Ezeiza, estaba en un avión rumbo a Puerto Belgrano, embarcándose y zarpando a bordo del destructor Santísima Trinidad. Schweitzer desembarcó junto con otros comandos anfibios, pero él y su oficial desembarcaron primero en una playa que no era la que tenían previsto desembarcar. ¿Por qué no pudieron desembarcar ahí, donde querían, donde estaba planificado? Porque en nuestra Patagonia, incluyendo las Islas Malvinas, en sus costas suelen estar cubiertas, digamos, el agua con lo que se llaman cachillullos, es decir, unas plantas grandes que flotan como si fueran algas, para los que no saben lo que es un cachillullo, algas pero mucho más fuertes, hojas más duras,
con raíces o ramas más duras, que lo primero que hacen es enredarse en las ruedas o impedir que un kayak avance. Entonces Schweitzer se desvió. Insisto, pónganse en el lugar, imagínense un joven de 25 años más o menos, remando en un kayak de noche, sabiendo que va a entrar en combate y sin saber si los ingleses estaban ahí en la playa esperándolo, aquellos muy panchamente, digamos así, lleguen con su embarcación, con su kayak. Afortunadamente se tuvo que desviar de la playa porque después se descubrió que los ingleses habían puesto un nido de ametralladora en ese lugar y los estaban esperando. Esto que suele ocurrir, o solemos verlo en las películas, ocurre en la realidad. Muchas cosas uno dice, no, esto es de película, no, esto no va a pasar. Y yo les puedo asegurar que pasa. No siempre, gracias a Dios, pero pasa. Bueno, Schweitzer desembarca, después de ellos llegan el resto de los comandos anfibios, yo insisto, no quiero entrar en estos detalles, y el grupo de comandos anfibios y buzos tácticos que estaba bajo el comando del ese entonces capitán de corbeta Giacchino, avanzan a tomar la casa del del gobernador. Antes tenían que cumplir otras misiones, pero las horas pasaban rápido y el objetivo de lograr la rendición del embajador era que las fuerzas de Royal Marines que había en las islas se rindieran antes que llegara la ola de desembarco de infantería de marina más el refuerzo del regimiento de infantería 25 a la ciudad de Puerto Stanley, porque aunque no nos guste, hasta ese momento nosotros también le decíamos Puerto Stanley. Le ponemos Puerto Argentino oficialmente y para que quede para siempre, recién en el tiempo que estuvimos con las islas recuperadas. Muy bien, llegan lo que tenían que evitar que las fuerzas argentinas circularan por la ciudad o por las calles de la ciudad, porque además de los marines había civiles armados y la orden, hay otro tema que la mayoría de ustedes la saben, la orden que tenían las fuerzas argentinas era no producir bajas en el enemigo. Ahora díganme cómo va uno a la guerra a combatir, y como me decía uno de mis compañeros que estuvo en combate ahí, me decía, esto de que te tiren a la cabeza, figurativo, te tiren a pegar, y vos tengas que tirar por arriba de la cabeza de los otros, no lo escuché o no lo vi nunca. Pero insisto, en esas decisiones no me voy a meter. Lo que quiero resaltar es ahora lo que sucede. Todos sabemos que ese grupo de Giacchino va y ataca la casa del gobernador de adentro y desde un costado los marines le disparan con todo lo que tienen. Insisto, ellos no pueden producir bajas. De alguna manera había que lograr la rendición y entonces Giacchino, que actuó tal cual yo lo conocí desde que tenía él 18 años, 19 y yo 16 en la escuela naval, reaccionó como siempre reaccionó, al frente de su gente, fueran cadetes, fueran suboficiales, fueran oficiales. Se paró y se lanzó al ataque. Los marines, los ingleses, le tiraron de adentro, hicieron algunos impactos, uno de ellos en un muslo, afectándole la femoral, y comienza a perder mucha sangre rápidamente. Atrás de él va en ese entonces teniente de corbeta García Quiroga, buzo táctico, y que también recibe 3 impactos. El que le hubiera dado en la cintura, el que hubiera sido letal, como ustedes lo habrán leído o escuchado más de una vez, le pegan una navaja marinera, algo que se lleva tipo Victorinox, no cortapluma, porque es más grande, para trabajar con amarras, con cabullería, etc. Le pega ahí, todavía la tiene, el elemento este, y por ello se salva su vida. Aunque perdió mucha sangre, fue trasladado inconsciente
al hospital de Puerto Belgrano, y es muy interesante escuchar sus relatos cuando dice que pensó que en algún momento ya estaba muerto por cómo se sentía. Y atrás de García Quiroga va el cabo Urbina, enfermero de los comandos anfibios. Yo te pregunto en general, no sé cuántos son quienes me están escuchando, ni si hay alguien que conoce bien la historia, pero en general hablamos de Giachino, muy poco en algún lugar de García Quiroga, pero y del cabo Urbina. ¿Saben qué hizo Urbina? Vio que primero a su jefe y después al lo que sería el segundo jefe, el que le seguía en jerarquía, los dos tirados en el medio, perdón, de los disparos, del intercambio de disparos entre argentinos e ingleses, de noche, frío, insisto con esto, pónganse en el lugar de ellos. Ahora pónganse en el lugar del cabo Urbina, que no le estaban tirando directamente a él, estaba en combate, pero Urbina se para y va a curar a sus jefes, va a curar a sus camaradas heridos. Uno dice, pero este hombre estaba loco. No, estaba convencido de lo que tenía que hacer. Y si en ello le iba la vida, la daba. De hecho, recibió, ahora no recuerdo si 2 o 3 impactos y quedó herido. Merced a algunas acciones y demás, que no es el detalle que quiero abordar ahora, como ustedes saben, el gobernador y los marines se rinden, y esto hace que los vehículos anfibios que ya habían puesto pie en tierra, digamos, ya habían hecho la cabecera de playa, van hacia Puerto Argentino, y este contingente militar no tiene un enfrentamiento, porque ya los comandos anfibios y los usos tácticos se habían encargado de eso. Insisto con esto, es una historia que ya conocemos mucho, pero primero el teniente García Quiroga, capitán ahora retirado, ¿no? Primero ayudar a su jefe a terminar la misión, y después el enfermero. Discúlpenme que lo voy a decir tantas veces, pónganse en el lugar del enfermero. ¿Qué hago? ¿Voy para que me maten también? ¿Para que me peguen 2 o 3 tiros? Si mucho no voy a poder hacer. Bueno, Urbina se para y va. Por supuesto, hablando así coloquialmente, como si estuviéramos viendo una película, lo bajan. Después, cuando finaliza el combate, se consigue Urbina hacer los primeros auxilios a Giachino, a García Quiroga. Giachino termina falleciendo ahí mismo, no alcanzó a ser trasladado a Puerto Belgrano, al continente. García Quiroga sí, Urbina también. Los dos continuaron su carrera normal en la Armada. Insisto, discúlpenme, pónganse en ese lugar. No estamos viendo una película que siempre el héroe se va a salvar y normalmente es lindo. Estamos hablando de gente que, insisto, podría haber sido yo, podría haber sido, si ustedes son jóvenes, el padre de ustedes. Y sin embargo estaban ahí y cumplieron, ¿no? El otro relato que les quiero hacer está vinculado con el submarino Santa Fe. El submarino Santa Fe fue hundido en las Islas Georgia. En algún momento, para quienes no lo hayan hecho, miren el mapa y ubiquen las Islas Georgia. ¿Dónde están las Islas Georgia? Lejísimos. Están lejísimos. El submarino Santa Fe traslada tropas, comandos, buzos que desembarcaron el 2 de abril. Y después, a fines de abril, se destaca a Georgia, llevando elementos de una compañía de infantería marina para reforzar las tropas que estaban en Green Peak. El submarino Santa Fe era un submarino que había participado en la Segunda Guerra Mundial en los últimos años. Segunda Guerra Mundial. ¿Con quién era la guerra en el 82?
con la primer potencia mundial en lo que hace a guerra antisubmarina. Muy bien. A bordo del submarino Santa Fe había 70 hombres. Número más, número menos. La mayoría submarinistas, la dotación. Yo había estado destinado ahí el año anterior. Algunos de la plana mayor se quedaron, otros nos fuimos de pase como ocurre todos los años. Y además estaban estos infantes de marinas que les comenté, yendo hacia Georgia, en superficie, porque el submarino era tan viejo que había que operarlo casi como en la Segunda Guerra Mundial, pese a que tenía algunas modificaciones. Esos 70 que estaban a bordo, ustedes se pueden poner en el lugar de ellos. Decir, con este trasto viejo nos vamos a pelear con los ingleses. Bueno, ninguno pidió el desembarco, ninguno se enfermó o encontró alguna excusa como para bajarse. Fueron el 2 de abril, volvieron, se alistaron y volvieron a zarpar para ir a las islas George. Fueron a superficie, temporal, le aflojó las chapas, digamos, el costado de la vela, lo que coloquialmente en las películas o en los libros dicen la torreta, ¿no? La vela, por los temporales que había. Yo no participé de la guerra, no soy excombatiente, pero sí estuve en la central de operaciones de submarinos durante, no sé, hasta unos días después del 14 de junio. Así que por eso algunas de estas acciones, la central de submarinos, de operaciones de submarinos, estaba en el comando de teatro de operaciones. Entonces, de una u otra manera nos enterábamos de primera agua lo que ocurría. Muy bien, el submarino Santa Fe va a Georgia, consigue eludir una patrulla que estaba haciendo ahí en la boca de la entrada a Great Beacon, el destructor Exeter de Inglaterra. Entra, desembarca a los infantes de marina, desembarca la munición, los víveres que llevaba, y en la madrugada comienza la salida. ¿Cómo salen? Por supuesto en superficie, muy pegado a la costa para disimular, como hicieron nuestros aviadores de Fuerza Aérea y de la Armada, pegados a la costa como para dificultar la detección radar. Profundidad 2000 metros, insisto, poco más, poco menos. Es decir, un hundimiento ahí es impensable sobrevivir. Y de golpe aparecen 2 o 3 helicópteros y comienzan a atacar al submarino. Otra vez, pongámonos en la gente que estaba a bordo, por más submarinistas que sean, justamente conscientes de lo que podía pasar. ¿Qué pasaba si había un impacto en un tanque de lastre? No importa, ¿no? En unos determinados lugares, que son unos cuantos, el submarino se iba a pique inmediatamente. Pero además, ¿qué ocurre? En la vela estaba el comandante, en ese entonces capitán de corbeta Vicain, digamos, entre 38 y 40 años, el oficial de guardia, y suben a la vela, allá arriba al puente, 3 cabos y suboficiales que le tiran a los helicópteros con fusil. No sé si me entienden. Imagínense estar en la punta de la vela, arriba de todo el submarino, con un fusil. Es casi algo instintivo, ¿no es cierto? Es casi como tirarle una piedra a un tanque. Bueno, muy bien, por supuesto, un impacto de un cohete rompe la vela, un cabo camarero, el cabo Macías, que estaba ahí con su fusil, prácticamente pierde la pierna. En ese momento la va a perder, se la va a tener que amputar el enfermero, mi querido en ese entonces cabo principal, alias el Gordo Funes, con quien navegué en el submarino Salta, en el submarino Santa Fe. Él va a ser el encargado de amputarle la pierna. Cabo segundo, camarero, ni artillero, ni arma submarina, un tripulante más de un submarino, de una unidad naval en general. Bueno, el buque vuelve a puerto y
Y ahí comienza otra historia que es, como les digo, es la etapa de análisis de otras situaciones. Después el comandante va a ser criticado en algunos medios que por qué volvió a puerto y no fue a inmersión. Obviamente si se iba al agua, abajo del agua, se iba a inmersión, un helicóptero tiraba una bengala de esas, unas señales de humo, todo el mundo, submarino de la Segunda Guerra, todo el mundo sabía que ahí estaba el submarino y lo hubieran rociado de bombas, torpedos y demás, y hubieran muerto 70 hombres. Bueno, volvió a Great Viken, se rindió toda la plaza cuando desembarcaron los ingleses, y bueno, después vendrá la otra historia desgraciada en la que muere el suboficial maquinista que había estado destinado el año anterior y habíamos compartido más de una guardia, Artús, que todavía sigue de guardia allá en Georgias en nombre de todos nosotros. El siguiente suceso es el que llevan adelante varios barquitos chiquitos. Uno general habla del crucero General Belgrano, muy merecidamente, del portaaviones, pero en las islas, a mediados de abril, en la segunda quincena de abril, comienzan a operar 4 barquitos chicos, algunos de madera, que cumplían una función primordial en la guerra, y a los que les gusta la historia de la guerra o la historia militar deben saber muy bien y pueden dar cátedra mejor que yo de la importancia de la logística en la guerra. Entonces estos barquitos que hacían recorrían las islas, islotes, iban al estrecho San Carlos a llevar munición y víveres a las diferentes unidades que había en las islas. Voy a comentar uno solo de ellos porque el comandante de uno de esos barquitos era en ese entonces teniente de navío González Llanos, Horacio González Llanos, submarinista, con quien también estuve destinado varias veces y soy amigo de él y de la familia, muy buenos amigos. Otro era un compañero mío, Rafa Molini, el teniente de navío Rafael Molini. Y el ejemplo de él es muy bueno para intentar transmitir esta vivencia de ponernos en el lugar del combatiente. Rafael, cada vez que cuenta o da una conferencia sobre esto, en particular cuando les habla a los cadetes de la Escuela Naval, dicen, miren, y esto es verdad, yo estaba sentado ahí en el cine, escuchando una conferencia o una charla de un profesor o de un oficial, se me acercó el oficial de guardia, me dijo, el director quiere verlo, fui a ver al director y me dijo, en 48 horas está en Malvinas. No, está en, Puerto Belgrano, en Malvinas. Es muy interesante, y por esto hablo de las familias, cuando él se despide por teléfono de la esposa y de su mamá. La esposa, como toda esposa joven, con 1 año, 2 de casado, con poco más, eran más, pero con pocos años de casado, llora, se pone triste, tiene mucho miedo. Cuando habla con la mamá, que era la esposa de un suboficial de la Armada, ¿qué le dice la mamá? Muy bien, un Molini en la guerra, andá Rafa, pegales duro. Es notable, por eso me gusta hablar de las familias, y todas las posturas son razonables. La mamá se habrá deshecho cuando colgó el teléfono, me imagino, pero le transmitió un coraje que el capitán de navío retirado, Molini, Rafa, para sus compañeros y amigos, lo cuenta siempre, muy orgulloso de su mamá. Una extraordinaria señora, yo tuve el gusto de conocerla. Bueno, Rafael es comandante de uno de esos barcos, ha publicado un libro muy interesante que se llama, algo así como Memorias, Recuerdos del comandante del Forest. El Forest era un barquito ahí de la Falkland Island Company que se jugaron la vida más de una vez. Eran algo así como 8 tripulantes, 9 tripulantes, sin armamento más que fusiles y pistolas,
para comentarles otra vez y ponerse en el lugar de estos. Ninguno se enfermó, ninguno quiso que lo desembarcaran, lo sobrevolaban los Harrier y ellos seguían navegando, y no quiero repetir en este ámbito público, digamos, los insultos que les proferían a los aviones cada vez que pasaban. Pero un día de esos, estando frente a Puerto Argentino, esperando para entrar, porque en ese momento Puerto Argentino era objeto de un bombardeo inglés, esperando para entrar y amarrar al muelle, se le aparece un helicóptero. El helicóptero le tira con sus ametralladoras, con sus cañones, frente a frente. Ellos salen a cubierta y le tiran con sus fusiles. Y también Rafael, cuando lo cuenta, es muy interesante porque dice, yo no sé por qué, pero vi el helicóptero y dije, de alguna manera lo tengo que bajar. Y puso toda la máquina, lo que puede haber dado ese barquito, toda la máquina. Y él dice, como si lo fuera a chocar, pero era un helicóptero, nunca lo iba a chocar, pero del ímpetu se abalanzaron hacia la posición, digamos, hacia la vertical donde está el submarino, haciendo fuego con sus fusiles. Tuvieron la suerte, digamos así, que excepto algún disparo de ametralladora, no pegó en el barquito, y gracias a Dios no pegó en ningún hombre. En cambio ellos pudieron hacer algunos pocos impactos de fusil, y lo que hizo que el helicóptero se fuera. Y ustedes, bueno, y otra anécdota, insisto, para esto de ponerse en su lugar. El 14 de junio el Forest estaba amarrado en Puerto Argentino. Entraron los ingleses, después de la rendición no. Ya antes, cuando Jeremy Moore conversa con el general Menéndez, entran algunos ingleses a la ciudad. Muy poquitos de esos ingleses embarcan en el Forest. Como había una suerte de alto el fuego, de tregua, digamos así, embarcan y estaban conversando con Molini y el oficial inglés. Y el inglés le dice, en terminología o supuesta conversación argentina, che, y si ustedes no se rinden, ¿qué hacemos? Y el gordo Rafa, bueno, quedémonos un ratito acá y después te vas y cualquier cosa empezamos de nuevo. Parece película, ¿no? Parece ridículo. Algunos se pueden enojar y decir por qué no lo mató en el momento al inglés, o algún inglés puede decir por qué no lo mató al argentino. Pero estamos hablando de guerras entre caballeros. Aunque en toda guerra hay muchas actitudes de un lado y del otro, e incluso internas que no son de caballero. Pero en general y mayoritariamente una guerra de caballeros. Y el último anécdota o caso que les quiero comentar es el combate en Templeton el 13 de junio. Busquen algún libro, quienes no lo hayan leído, si quieren, con toda seguridad debe haber mucho en internet. El batallón de Infantería y Marina 5 estaba, entre otros lugares, en defensa de Puerto Argentino, en la zona esa de Templeton. Estaba esperando el ataque del enemigo, ya habían sufrido fuego de artillería, etc. Y el 13, ni bien empieza a oscurecer, se lanza el ataque enemigo. Soldados jóvenes de 18 años hasta oficiales, capitanes, 30 y tantos. Alguno tendría 40. En pozos de zorro, es decir, en un pozo donde entra una persona parada. Había algunos que eran dobles, como para que hubiera 2 personas, esperando que suban los ingleses. En este caso, el segundo batallón de Guardia Escocesa y Gurkhas. Bueno, yo insisto, pónganse en el lugar de ellos. Ustedes están en un pozo de zorro, hace frío, es de noche y saben que en cualquier momento, además de las bombas que le estuvieron cayendo antes, se les va a aparecer un inglés adelante, o un montón de ingleses. Sin embargo, nadie se fue. ¿Son héroes o no son héroes? No sé, muchas veces me presto a la discusión de la palabra héroe, pero hay que estar ahí.
Tenían frío, algunos se asustó, algunos se habrá querido ir con toda seguridad, igual que entre los ingleses, igual que en todas las guerras, no sé. Pero con toda seguridad esas serían unas excepciones tan chicas que no vale la pena ni contabilizarlas. Empieza el combate. Los ingleses comienzan a subir, con diferentes tácticas, porque ante el rechazo que sufrían, tenían que ir cambiando la forma de generar el ataque. Los jóvenes argentinos repartían, discúlpenme lo coloquial, pero a veces me voy entusiasmando, repartían tiros para todos lados, con morteros, con granadas, y ya estaban a la vista. Y los ingleses venían con bayoneta, fusil con bayoneta. Los argentinos también calaron sus bayonetas en los fusiles. ¿Esto qué quería decir? Que en cualquier momento, tal cual ocurrió, cesaban los tiros y empezaba el combate cuerpo a cuerpo. El jefe de sección era de esta sección, de este grupo reducido de hombres, en quien quiero centralizar este ejemplo en homenaje a todos, era el en ese entonces teniente de corbeta Manuel Vázquez. En pleno combate, en pleno intercambio de fuego y ya con muertos, de golpe aparece otro joven, el subteniente Silva, del ejército argentino, del regimiento de infantería 4, con asiento en Corrientes, que había sido trasladado a las islas, también a una posición defensiva y que su fracción había sido diezmada. Silva, con algunos oficiales y soldados, en lugar de correr, por decir así, ¿no?, de replegarse sería el término adecuado y verdadero, hacia Puerto Argentino buscando refugio, mayor protección, se va a las trincheras, se va al centro del combate. Leer esa parte del combate realmente eriza la piel. Insisto en esto, de noche, el combate se desarrolla con intercambio de fuego, a veces pasa el cuerpo a cuerpo, los ingleses se retiran, vuelven al ataque con diferentes maniobras de ataque. Y acá es lo que quiero resaltar. Además de eso, que debe haber sido terrible, yo no sé cómo lo hubiera soportado por más militar que soy. ¿Qué hace Vázquez? Cuando ve que ya los ingleses hasta lo pasan, tiene ingleses, digamos, atrás y adelante de él, ¿no es cierto? Todos en el medio de la confusión, los ingleses no saben quién es inglés, quién es argentino, debe haber habido bajas propias en los dos bandos, vaya a saber, de noche, desesperación, explosiones, tiros, gritos. Vázquez ve que está sobrepasado y que hay muchos ingleses alrededor y entonces primero ordena a sus hombres que tenían los morteros sacar el afuste del mortero y tirar en posición vertical. ¿Esto qué quería decir? Que la munición salía para arriba y caía encima de sus cabezas. ¿Cuál era la especulación? Que los ingleses estaban fuera de las trincheras y ellos estaban dentro de las trincheras. Los ingleses se replegaron. Un tiempo después, cuando vuelven a la carga, Vázquez pide fuego de artillería, que hagan fuego de artillería en el batallón 5 sobre sus posiciones. Se meten en los pozos y empiezan a caer las bombas propias. Ahora, hay que tener coraje, ¿no? ¿Cuál hubiera sido la otra opción? Levantar las manos y rendirse. ¿Hubiera sido racional? A lo mejor sí. ¿Hubiera sido lo que corresponde? No sé. Los que combatieron ahí pusieron todo de sí y siempre con la fe, la esperanza de poder ganar. Si no, se hubieran ido antes que empiece el primer tiro. El subteniente Silva murió en combate. Silva había estado, miren las casualidades, Silva había sido cadete de la escuela naval, había hecho 3 años, era de la promoción siguiente a la de Manuel Vázquez de la 106 y Silva era de la 107. Bueno, se fue de bajas por X razón
y unos años después ingresó al colegio militar, egresó a fines del 81 y se fue a combatir poco después de haberse graduado. Insisto, con el Regimiento de Infantería 4, a cargo del teniente coronel Soria. Durante muchos años fue presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, institución a la que me honro pertenecer. El relato de ese combate es, ya le digo, es terrible. Y lo notable, lo que yo les quiero transmitir a ustedes, en particular a los jóvenes, porque si hay gente tan joven como yo en el auditorio, bueno, hemos leído los diarios, vivido a través de la televisión, las noticias, toda nuestra historia. Los jóvenes, obviamente, no. Y yo quiero, a través de estos ejemplos, tal vez pocos académicos, tal vez faltos o muy escasos de datos, yo les quiero rendir homenaje a todos esos que combatieron ahí. Muchas veces, bueno, hasta hay una película, ¿no? Los chicos de la guerra y tantas otras, que independientemente del tema de la fallas logísticas, etcétera, etcétera, que son terribles y que son merecedoras de, tal cual se ha hecho, de una investigación profunda y hasta, yo diría, de medidas judiciales, si correspondiera. Independientemente de todos ellos, mostrarlos así, cuando combatieron, cuando la bayoneta les pasó al costado de la cabeza, o ellos tuvieron que clavar su bayoneta en el pecho de otro joven. Los ingleses también tenían jóvenes soldados. El promedio de los combatientes, de los que serían los soldados, ¿no? Los soldados rasos, era entre 20 y 21 años. Los nuestros tenían 18, 19 o 20 los conscriptos, ¿no? Según cuando los hubieran incorporado. Pero yo lo que quisiera es que, en homenaje a todos ellos, a todos estos héroes anónimos, como han titulado tan bien esta charla, esta reunión, en homenaje a todos esos héroes anónimos, que tal vez, a ver, no quiero decir que tienen más mérito, no, de ninguna manera, pero han combatido tanto como los otros, ¿cierto? Y no se ve reflejado su coraje, su amor a la patria, su actitud, los valores que los conducían, que los sostenían. Entonces, por eso es que me agrada mucho poder compartir estos momentos con ustedes. Simplemente para cerrar, y porque siempre se ven, siempre no, normalmente muchas veces se ven videos de nuestros pilotos, yo les quiero decir, cuando ustedes vean, hasta en los diarios salió el video del ataque a la Coventry. Cuando ustedes vean esos videos, por favor, no los vean como una película. Piensen que atrás de ese casco que se ve había un joven como ustedes. Algunos con 21 o 22 años, los alféreces. El alférez recién graduado estaba arriba de un avión, pasando arriba, sobrevolando los destructores, fragatas, barcos ingleses. Igual que los jóvenes aviadores navales, que hay pilas de anécdotas. Cada vez que vean un avión, un casco, insisto con esto porque es lo que más se ve, piensen que atrás de eso había un hombre, un joven, un chico, como, según la edad que tengamos, como le querramos decir. Por eso es que, aunque algunos sean más conocidos, yo le quiero rendir, a través de estos ejemplos muy coloquiales que les he dado, un homenaje a estos héroes anónimos. Insisto que me gustó mucho esa combinación, y les pido que cada vez que lean un libro, una noticia, escuchen, se pongan en el lugar de ese.
se pongan en el lugar del que estaba en un submarino y escuchaba que le caían las bombas alrededor y el grito del cabo Macías con la pierna destrozada y que no sabían si se iban a hundir o no. La del cabo Urbina, enfermero, salto o no salto para curar a mis jefes. Y fue. La del teniente Molini y sus bravos tripulantes, casi como una carga de caballería sobre un helicóptero, ¿no es cierto? Hay una cantidad de ejemplos innumerables, innumerables. Podríamos estar mucho tiempo hablando de esto, pero yo siempre les pido, pongámonos en lugar del combatiente, los momentos que habrán vivido, y pongámonos en lugar de la familia, con sus hijos, esposos, hermanos, novios. Silva estaba de novio y Silva, el subteniente Silva, se iba a casar ahí poquitos meses después y murió en combate. Pongámonos en lugar de ellos y así, íntimamente, silenciosamente, quienes sean creyentes, y aún habiendo pasado tantos años, elevemos una oración por ellos, por sus almas, como gratitud, y además pidiendo por la paz anímica y espiritual de la familia, que es la que sufrió y sigue sufriendo. Bueno, chicos, nada más. Muchas gracias y discúlpenme si me extendí, pero me gusta el tema y me emociona. Ustedes dirán. ¿Cómo no? Díganme. Bueno, no sé, está bien, tal cual pregunta David, tal cual formula la pregunta, ¿no? Se dice, yo estoy convencido que no solo en los Estados Unidos, digamos, tenía conocimiento de esto, de esta operación, sino, por supuesto, Gran Bretaña. Y no 3 horas antes, sino que más de un día antes. Que zarpe toda la flota, que haya movimientos de regimientos, de unidades de ejército, ¿no? Desplazándose por el territorio. Que aviones de Fuerza Aérea se han desplazado a diferentes lugares del país no es algo habitual. Y en todos los países hay gente que, pero en todos los países no está mal, es lo que corresponde hacer, que buscan esa información y la transmiten. Y la historia muestra, esto sí, con documentos oficiales, y el libro, fundamentalmente el libro de Friedman sobre la guerra esta, dice que uno de los pocos que no creían en que Argentina se iba a animar a atacar, sabía de las intenciones, de la amenaza, de los movimientos, pero uno de los pocos que no cree que los vayan a atacar es el canciller. Bueno, ahora no me voy a acordar, no me va a salir el nombre, pero es más, el primero que echa Margaret Thatcher de su gobierno, unas semanas después de haber empezado la guerra, es el canciller, porque no creía. Cuando le preguntaban decía no, no va a desembarcar. Eso es un síntoma clarísimo que sabían y que por eso estaban esperando. Está bien que no era un contingente enorme. La dotación normal de Marines era del orden entre 40 y 50, y en esos momentos estaba reforzado, el número era un poco mayor porque había llegado el relevo que ocurría en esa época del año. Dale. Bueno, excepto que se me escape algún dato, porque insisto, no soy un investigador
dedicado al tema Malvinas. Sí me gusta la historia, investigo la historia, pero es un poco como que le he escapado a esto, ¿no? La Armada no llevó mujeres a la guerra. Es más, hay una historia, no una historia, perdón, un escrito, anécdotas, de la molestia, hablando coloquialmente, de la bronca que tenían las enfermeras que estuvieron a bordo del Irizar preparándolo como buque hospital, y a bordo del Puerto Deseado también como Bahía Paraíso también como buque hospital, y cuando llegó el momento de zarpar para la guerra, digamos, para el teatro de operaciones, a las chicas estas, a las damas estas, las hicieron desembarcar. No, excepto que algún caso por ahí que se me escape, pero en general los comentarios son en contra de, digamos, en contra de la decisión de no haber llevado mujeres a la guerra. Estoy hablando de la Armada. He visto fotos de Fuerza Aérea o de Ejército, de señoras vestidas de combate, del Cuerpo Sanidad. De la Armada no, ni tampoco en la Infantería Marina en tierra, no hubo mujeres. Bueno, es una gran historia, un tema, mejor dicho, que demanda mucho análisis y que tengo mi posición, la voy a comentar muy rápidamente, pero eso pasa por el análisis en un nivel de decisión política y estratégica militar que yo, para no alargar esto, les decía que no iba a tratar. Yo creo que tanto el portaaviones como la mayoría de los buques de la flota de mar, porque en general se habla la marina, ¿no? Pero yo ya les mencioné los submarinos, los barquitos chicos, los buques hospital, las corbetas que combatieron no lo había mencionado, ¿no? La corbeta que combatió en Great Weekend, que tuvo herido y muerto, etc. De la flota de mar, después del hundimiento del crucero General Belgrano, digamos, mantuvo posiciones defensivas, digamos así. No estuvo en el frente de combate. ¿Por qué es esto? Yo lo creo, de acuerdo a lo que he leído y conversado con muchos. Incluso hay un libro muy interesante que se llama Tras los submarinos ingleses, escrito por el doctor Mariano Ciaroni, Tras los submarinos ingleses. Escrito Ciaroni y Mariano, a quien conozco y tengo un muy cordial trato, un joven abogado, escribió este libro con información oficial de los archivos militares británicos en Londres. Los submarinos merodeaban la flota y si no lo atacaron fue porque estaban, yo me imagino, fuera de la zona de exclusión, y en particular porque navegaban en zonas con una profundidad tal que impedía la operación segura de submarinos nucleares que demandan una determinada profundidad para bajar, para ir más abajo, para ir más profundo y evadir ataques. Y el otro tema que yo creo y que está muy claramente expuesto por el general Matei, el chileno, jefe de la Fuerza Aérea, en ese documental que ellos produjeron sobre el apoyo chileno a Gran Bretaña en la guerra, y así me lo dijeron las veces que yo fui, estando en actividad. Después a Chile ellos estaban convencidos que si nos iba bien en la guerra, después nos íbamos a dar, como diría un militar, media vuelta izquierda, íbamos a girar 180 grados y los íbamos a atacar a ellos. No sé si esto es así, hubiera sido así o no. Lo cierto es que si esto hubiera ocurrido, Argentina necesitó guardar las mejores unidades del ejército y las mejores unidades, por decir así, de la flota de mar ante un nuevo conflicto. Porque independientemente de que Argentina ganara o no, mejor dicho, independientemente de que Argentina, si ganaba, atacaba a Chile o no, si Argentina ganaba, yo creo que Chile algo hubiera hecho.
Pero esto es una especulación muy rápida mía. Si estuvo bien, si estuvo mal, la otra decisión hubiera sido que busquen, que sigan buscando lograr la batalla que fracasó por la batalla naval, al estilo, no digo Midway, porque ahí había un montón de portaaviones, pero batalla aeronaval, como se buscó en la mañana del 2 de mayo y los aviones no podían ser lanzados con la carga completa de bombas por la falta de viento y porque, insisto, este es un tema que no se trata mucho. Los buques de la Argentina, la mitad, diría yo, eran de la Segunda Guerra Mundial. El crucero General Belgrano se había salvado de Pearl Harbor. Entonces, el portaaviones no había estado en la Segunda Guerra Mundial, pero era viejísimo, había sido holandés, después inglés y después argentino. No sé, hubiera sido lanzar el ataque, bueno, a lo mejor me parece muy al azar, a lo mejor hubiera sido exitoso. Algunos dicen, y bueno, hubieran muerto en combate y no la imagen. Son decisiones que, como les decía, me escapan y que podemos llegar a conversar durante horas, pero me parece que no. Buenísimo, gracias Jorge. Aclaro que recién me estaban comentando que no se escucha la pregunta. La pregunta que respondió Jorge era la de Franco, que preguntaba qué piensa de que no haya sido utilizado el portaaviones Ara 25 de mayo. Ahora hay una última pregunta de Federico y él escribe: Jorge, ¿podría comentar algo acerca del comentario o rumor de que los propios argentinos le vendieron gasoil a los ingleses? Perdón, no entendí, que los propios argentinos le vendieron gasoil a los ingleses. Bueno, no me extrañaría. Te doy un detalle, una anécdota personal, y no está mal que le hayan vendido gasoil. Quiero asumir que estamos hablando antes del 2 de abril o antes del 15 de marzo, no después, porque si alguien le vendió algo a los ingleses después del 2 de abril, después del 20 de marzo, es un traidor. Así, claro, no quiero dar vuelta. Sea civil, militar, político, estudiante, es un traidor, punto. Sí, antes les vendíamos cosas. Por ejemplo, el Endurance, el buque polar antártico británico. En febrero estuvo en la base naval Mar del Plata. Siempre, todos los años, pasaba por Mar del Plata para su campaña antártica. Yo estuve a bordo en la recepción que se suelen hacer todos los barcos de guerra cuando llegan a otra base, invitan a los oficiales de esa base a tomar, a compartir un momento, a ofrecer un brindis, etc. Estuve a bordo del Endurance y el comandante del Santa Fe, el submarino Santa Fe, fue el buque anfitrión del Endurance en Mar del Plata, es decir, que acompañó a los oficiales, a los suboficiales, a pasear por la ciudad. El comandante del submarino Santa Fe recibió al inglés, habrán salido a cenar, porque éramos amigos, no estábamos, éramos amigos. Así que muy probablemente, por ejemplo, el Endurance debe haber embarcado, con toda seguridad, yo no lo vi, pero para eso se entra a puerto, debe haber embarcado gasoil, combustible, ¿no?, para sus motores en Mar del Plata, en la base naval, y ahí no había problema porque no estábamos en guerra. Esto tuvo una ventaja, discúlpenme que me extienda un poquito. Cuando los submarinos Santa Fe fueron prisioneros de guerra y estuvieron como prisioneros en el Endurance, ¿no es cierto?, viviendo en una bodega, y el baño era un tambor de 200 litros, etcétera, etcétera, el comandante, el capitán Bicain, una gran persona y gran profesional, merced a ese contacto que había tenido con el comandante inglés, iba logrando mejoras de a poco. Así que, yendo al núcleo de la pregunta, que es si le vendimos o no le vendimos combustible, con toda seguridad, pero con toda seguridad, combustible, víveres, vino, le debemos haber regalado vino a este barco. Así que en ese marco
de situación no no está mal. No sé, está bien que pasaron muchos años después, pero yo fui comandante de la Fragata Libertad, fui a Londres y me embarcaron combustible. También, ya no estábamos en guerra. Pero cuando el barco inglés estuvo en Mar del Plata, tampoco estábamos en guerra, así que no me extrañera. Pero yo quiero ser tajante. Si alguien le vendió lo que sea, un par de medias, a los ingleses después del 2 de abril, es un traidor. Punto. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Jorge, por tu predisposición y por contarnos todo tu testimonio y anécdotas. Un agradecimiento de parte de las tres asociaciones, Rosario en Acción, Buenos Aires 3.0 y Sinergia. Y bueno, espero poder prontito realizar algo también en conjunto nuevamente. A todos los suscriptores que estén atentos a nuestras videoconferencias y también a las personas que no están suscritas que se suscriban al canal para que les lleguen las noticias de todas las videoconferencias que vamos a realizar. Muchas gracias. Gracias a vos.